El próximo día veremos también la última ya de la serie de la 45001, ¿de acuerdo? Prácticamente la sesión de hoy es, bueno, pues ver algunos aspectos de lo que ha sido y, bueno, este documento, la 45005, bueno, que salió en la época del COVID y que, bueno, sí que hay cosas que son, para el que haya visto la norma, sí que son interesantes desde el punto de vista, bueno, pues en este caso fue un caso muy concreto del COVID-19, pero sí que es verdad que se podría aplicar a otro tema a otro tipo de agentes de similares características, sobre todo por las medidas, porque al final es una norma que si bien sale al amparo de la ISO 45001, ¿de acuerdo? En la misma línea, no es que los aspectos que vaya recogiendo vayan dando respuesta a todo lo que recoge la 45001. Es una norma bastante práctica. Es más, tampoco sabía ni cómo plantear la presentación, entonces un poco he puesto a grandes rasgos cuáles son los apartados, os comento algún tema de la norma, porque ya os digo, como el tema de la pandemia, gracias a Dios, pues es un tema que ha quedado ahí, ¿no? Pero al final desde el grupo que trabaja a nivel de ISO en el tema de la seguridad y salud en el trabajo, pues se trató también pues de dar respuesta desde el punto de vista de la normalización, bueno, al problema que hubo, ¿no? Incluso pues deciros también que la norma, si veis también la norma ha sido siempre una norma que, como veis en la portada, pone ISO Pass, ¿no? A nivel de España, para los que estáis en España, así que se ha incorporado como norma 1, pero el Pass es que nunca fue una norma definitiva, sino que está abierta a cualquier tipo de revisión, porque tampoco se sabía lo que iba a pasar y no es como a lo mejor una norma de sistemas o las otras que hemos ido viendo, pues que tienen, entre comillas, una durabilidad en el tiempo, que si hace falta pues hacer o llevar a cabo algún tipo de revisión, pues está abierta pues para que no tenga que llevar un proceso similar a lo que lleva la elaboración y publicación de una norma. ¿De acuerdo? Incluso deciros que sí que es verdad que alguna empresa en su día eh, certificó esta norma, ¿no? Incluso alguna certificadora pues ofrecía la posibilidad de certificar. Daros cuenta que al final, bueno, aunque las normas certificables son las que terminan en uno, pues de cualquier norma como la que hemos visto aquí, pues no lo sé. La 45003, pues sí, es una norma de directrices igual que esta, pero alguien puede, contra la norma, pues si quiere, podría evaluar. Lo que pasa que ya os digo que si las normas no incorporan obligaciones y todos son temas voluntarios, pues claro, tú como cuando vas como auditor te encuentras que cuando preguntas, pues el auditado siempre te podrá decir, hola, Agustín, bueno, es que la norma no lo pide, es que la norma lo deja voluntario, ¿no? Entonces, para que veáis un poco de qué va, ¿no? Hemos ido viendo a lo largo de estas semanas y luego la semana que viene terminaremos también y veréis la de enfermedades infecciosas, que igual esta sí que está en desarrollo. ¿De acuerdo? Pues este grupo de normas que, como veis, pues sí que van incorporando elementos que desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo yo considero que son muy importantes, ¿de acuerdo? Y que se pueden utilizar desde el punto de vista técnico. La norma, al final, acordaros que la 45001 es igual que cualquier otra norma del sistema de gestión. En la 45001 este es el enfoque que tiene y teniendo esto claro en la cabeza, pues lo que no nos podemos hacer es un cacao, que es muchas veces lo que pasa. Pues por ejemplo aquí que estáis mucha gente de España o también hay gente de México por aquí, pues con lo que es obligatorio y lo que es voluntario. La ley, el reglamento, las normativas o las NOM que están saliendo son obligatorias. Lo que hay que ver es un poco cómo el sistema me puede facilitar también la sistemática, el enfoque al incorporar los requisitos legales en mi propio sistema y a veces eso es un poco, por lo menos mi experiencia, lo que me dice que dificulta los temas en las empresas, ¿no? Empiezan un poco a diferenciar, no, esto es calidad, esto es medio ambiente, esto es la ley, esto es el plan, esto es la NOM, esto es no sé qué, y al final, pero yo siempre digo, si es lo mismo, ¿no? El ciclo PDCA, hay temas obligatorios y hay temas voluntarios, el enfoque a la mejora, ¿no? Y de eso va la norma también, ¿de acuerdo? Hemos ido viendo pues determinadas normas que yo creo que son bastante, por decirlo de alguna manera, potentes, ¿de acuerdo? Para trabajar en diferentes aspectos, bueno, pues unos más, entre comillas, novedosos por parte de a lo mejor de las normas de seguridad y salud en el trabajo, como podrían ser el tema de los riesgos psicosociales o incluso esta del COVID o el tema de enfermedades infecciosas, que realmente, bueno, pues le aportan a la organización
bueno, pues algunos aspectos para trabajar en esta línea. Pensar un poco también lo que os decía, y os he dicho en muchas sesiones, que realmente nosotros a lo mejor podemos pensar que tenemos una normativa, que tenemos una legislación, que ha salido un real decreto que desarrolla esto, que si muchas veces si esto suprime lo otro, es complementario, entonces no hay que liarse. Al final lo que tenéis que entender es que en los puestos de trabajo hay peligro y hay riesgo. Y en función del tema del peligro, bueno, pues evalúo los riesgos. Las normas, la normativa, ya sea voluntaria o obligatoria, lo que va es desplegando, oye, pues si tienes esto, haz esto. Si tienes lo otro, utiliza este método, ¿no? Y al final, bueno, pues son buenos documentos, ¿vale? El de la 45.005, ya os digo, incluso yo cuando estaba preparando, pues la presentación, es más, la tenía hecha de una manera y la eliminé entera y la he planteado de otra manera, únicamente poner los aspectos de los apartados grandes, comentar alguna cosa para que veáis un poco lo que viene a recoger la norma, bueno, porque no es que no sea de utilidad la norma, sino que, oye, como la fase del COVID, gracias a Dios, pues prácticamente está eliminada. Bueno, pues tirar de la norma ahora, pues entiendo que si no tienes la problemática, pues es difícil que utilices un documento que no, que no tienes la problemática aquí, ¿no? El documento aparece el año 20 también como respuesta a la pandemia, ¿vale? Como una enfermedad para la salud, la seguridad y el bienestar de las personas. Para los que habéis estado aquí en España, pues ya habéis visto cómo se ha gestionado también desde las publicaciones de los servicios de prevención, un poco también que prácticamente cada semana publicaban alguna actualización de los criterios que había establecido, ¿de acuerdo? Y daros cuenta que tenéis que entender que las normas al final son de aplicación a nivel global o mundial, ¿de acuerdo? Entonces es como que hay diferentes velocidades, que hay países donde a lo mejor esto es lo único que hay, no hay otra cosa, hay países donde puede haber una legislación más evolucionada y otros que, como decía anteriormente, que no disponen, y entonces es un documento que realmente recoge, bueno, generalidades para cualquier tipo de organización, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, dice, el documento proporciona un único conjunto genérico de pautas que complementa esta información y respalda los principios que se implementa o se implementarán medidas razonables para gestionar los riesgos derivados del COVID, para proteger la seguridad y salud de los trabajadores y no se debería exigir a los trabajadores que trabajen a menos que se haya aplicado estas medidas, ¿no? La guía pues incluye recomendaciones prácticas para organizaciones y trabajadores. Es más, vienen muchísimas. Claro, daros cuenta que también cuando se elabora el documento, es que entre comillas tenéis que pensar que tampoco ni se sabía hacia dónde íbamos, ¿no? Entonces, un documento así que recoja, bueno, la información que recoja, que es una información muy valiosa y precisa, bueno, pues entiendo también que a la hora de trabajar en el desarrollo, pues te puedes plantear cuestiones que, bueno, que nadie las sabía, ¿no? La norma, como veis aquí, dice la guía genérica y aplicable a organizaciones independientemente de la naturaleza del negocio, la prestación del servicio y el tamaño o la complejidad. Daros cuenta que también hay muchos aspectos prácticos que recoge la norma, pues que se entienden que muchas veces pueden ser para profesionales a lo mejor que pueden trabajar en el sector sanitario. Hay cosas que a lo mejor, oye, pues a pequeñas empresas le pueden quedar grandes. Bueno, entonces como casuísticas hay muchas, pues la norma recoge muchísimas casuísticas, ¿no? Sobre todo la norma dice la organización podrá, cuando se implemente la norma, tomar medidas efectivas para proteger a los trabajadores y otras partes interesadas relevantes de los riesgos relacionados con el COVID. Demostrar que está abordando los riesgos relacionados con el COVID, con un enfoque sistemático, como cualquier norma, ¿no? Y establecer sobre todo un marco que permita una adaptación eficaz y una oportuna a la situación cambiante, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que teníamos. Pues he recogido, la norma sí que es verdad que recoge diferentes definiciones, desde lo que eran las típicas definiciones de organización, trabajador, el lugar de trabajo, el tema del riesgo, el accidente, el incidente, el equipo de protección, eh, algunas más que venían por ahí de áreas comunes y alguna cosa así más recuerdo. Y luego aquí os he recogido esto para que veáis un poco cómo se definía la pandemia. Dice propagación mundial de una enfermedad, OMS, COVID-19, enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, descubierto en el 19, y el bienestar, ¿no? Que es un poco la definición que también
teníais en la 45.003, ¿no? Por el cumplimiento de las necesidades y expectativas físicas, mentales y cognitivas de un trabajador, ¿vale? Relacionadas con el trabajo. Aprovechando ya la definición de bienestar que ya vimos, pues recordar también que el bienestar dice puede contribuir a la calidad de vida fuera del trabajo, ¿no? Pues el bienestar se relaciona con todos los aspectos de la vida laboral, incluida la organización del trabajo, los factores sociales en el trabajo, el entorno laboral y el equipo y las tareas peligrosas. Lo digo también porque como todo el mundo habla del bienestar, bueno, pues aquí por lo menos tenéis una definición en la norma que de alguna manera, pues siempre que hables de bienestar, pues te puedes referir a esta definición para entender lo que se entiende por bienestar, ¿no? Bueno, aquí la norma, pues teníais la 45.001 que ya hemos visto, que tiene sus 7 grandes bloques, que se despliega según el PDCA, ¿de acuerdo? Al final, bueno, pues aparecen nuevos peligros, pues el sistema tendrá que dar respuesta a lo que está ocurriendo. Bueno, están ocurriendo cosas nuevas, cosas que se desconocen. Pues el sistema al final, si os acordáis, la gestión del cambio que incluye el apartado de control operacional, pues entre comillas el sistema, si tienes un buen sistema, te debería ayudar a adaptarte rápidamente a los cambios. Esa es la teoría del sistema. Otra cosa es que no tengas nada y entonces pues lo hagas todo de manera desorganizada, ¿no? Bueno, pues la norma que hemos ido viendo tenía estas características y la que vamos a ver ahora, bueno, pues tiene estas características, ¿de acuerdo? Ahora lo pondré en grande, pero un poco para que veáis cómo se organiza, ¿no? La norma tiene aquí, pues, como veis, ahora lo pondré en grande, ¿vale? Una serie de apartados que tienen que ver, uno con los términos y definiciones, otro con el tema de la planificación y evaluación de riesgo. Habla también de casos sospechosos o confirmados con el COVID, salud y bienestar psicológico. No voy a hablar sobre de todo porque entonces en una hora sería imposible. He cogido algunos de los apartados que creo, sobre todo, porque los podamos un poco trasladar más a nuestro día a día. Temas de inclusión, temas de recursos, temas de comunicación. Le da muchísima importancia a los temas de comunicación en aquella época, a los temas del COVID. De acuerdo, daros cuenta internamente en la organización, pero también lo he recalcado porque creo que siempre es uno de los grandes problemas que tienen en las organizaciones, ¿no? El tema de la comunicación, ¿no? Entiendo que es una buena herramienta desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, que a veces tratamos siempre de irnos a las medidas técnicas y a lo mejor los temas de sensibilización y comunicación, pues deberíamos aplicarlos más en la organización. Temas de higiene, también del tema de equipos de prevención, de que diga equipos de protección, el tema del control operacional, luego aquí la parte de la evaluación del desempeño, de los resultados, la parte de la mejora y ahí termina, ¿no? Luego tiene una serie de anexos, ¿vale? Yo cuando terminemos el próximo día os hago una carpeta y os cuelgo toda la información que os he compartido para que lo tengáis y el que quiera luego ampliar, que lo mire tranquilamente. Y entonces si veis, pues os vais a dar cuenta que la norma, como digo yo, es bastante práctica, ¿no? Como que va muy que tiene como muy claro lo que persigue, ¿no? Vamos a ver este primer bloque, ¿de acuerdo? El bloque 4 un poco para que veáis un poco cómo no vamos a repasar la norma entera, la 45.001, pero va como siguiendo los elementos de la 45.001. Si os dais cuenta, desde el tema del contexto, si os acordáis que era un poco el papel que jugaba la organización y lo que le rodeaba, pues la norma aquí sí que te da, te da, porque la norma está en vigor, ejemplos, igual que la 45.001 te da ejemplos del contexto externo e interno, pues aquí igual. Empieza a decirte temas relacionados con el contexto externo, relacionados con el COVID. Y te habla aquí pues, de temas de normativa nacional, de servicios clínicos, de temas de desplazamiento, te habla mucho también del domicilio del trabajador, que fue otra de las grandes cuestiones que se incorporó aquí. Temas también, incluso te hace referencia al tema de la cadena de suministro, acordaros todas las historias que había para cualquier tipo de suministro, ya fuera un supermercado, fuera un hospital o fuera tu casa, ¿de acuerdo? Sobre todo también un poco, aquí la norma habla también mucho en el contexto externo, sobre todo también de la demanda de productos y servicios, pues que también cayó bastante, que eso se debería tener en cuenta, daros cuenta cuando digo, oye, el contexto ha cambiado totalmente. Acordaros también la definición de riesgo es
la incertidumbre para la consecución de los objetivos, ¿no? Acordaros que la incertidumbre era eso, ¿no? Incertidumbre, pues con el COVID había una incertidumbre total, ¿no? A partir de aquí, pues el sistema, si hay cuestiones que pueden influenciar o que hagan que no cumpla tu objetivo, bueno, pues eso es un riesgo para la organización. Y la norma, pues como os digo siempre, el contexto está cambiando, pero aquí es que fue brutal, ¿no? El contexto interno, pues habla mucho de los temas culturales, habla mucho de los conocimientos, también habla la norma de cómo adquirir conocimientos sobre el COVID-19. Bueno, pues habla de muchísimos elementos o de muchísimos ejemplos que realmente al final eh, influyen en el contexto, ¿no? El contexto externo e interno. Sobre el tema de liderazgo, bueno, poco más que decir, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Pues al final que la organización, pues aquí el liderazgo que exista en la organización ayude también a gestionar los temas relacionados con el COVID, ¿de acuerdo? Sobre los temas que veis ahí de planificación general, eh, la norma dice cosas como que aunque no es posible eliminar por completo los riesgos relacionados por el COVID, en aquella época, dice, la planificación debe identificar y priorizar los riesgos para los trabajadores a fin de reducir esos riesgos. Daros cuenta que aquí, bueno, es la teoría, ¿no? Porque había cosas que ni se sabían, ¿no? O cosas que incluso trascendían del entorno laboral, ¿no? Que es un poco también cuando os hablo mucho del tema del contexto y os hablo de las partes interesadas, bueno, pues partes interesadas y requisitos puede ser la administración pública y el cambio de la normativa y cómo esto afecta a tu sistema. Bueno, hubo un momento que estábamos todos metidos en casa, entonces la gente estaba pensando en todo menos en el tema del trabajo, pero sí que había organizaciones que, sobre todo las de los servicios esenciales, que estaban trabajando y que realmente al final, bueno, pues han tratado de estar al día, de investigar, de analizar, de ver cuáles eran las mejores prácticas, sobre todo para, en este caso, de minimizar el riesgo, ¿no? Porque, claro, entiendo que una organización pues tampoco puede eliminar, ¿no? El riesgo del COVID porque estaba en todos sitios, ¿no? Daros cuenta que la norma dice que, o te decía la norma que la mejor manera para eliminar el riesgo, dice, o para eliminar o reducir el riesgo, dice, es que los trabajadores estuvieran en su casa, ¿de acuerdo? Eso era la principal herramienta que te daba la norma o te decía, ¿no? Incluso la norma te empieza a hablar aquí en la planificación, pues que minimice el número de trabajadores que vayan a los puestos de trabajo, que estos trabajadores tengan un contacto reducido con otras personas, que tengan muy en cuenta pues las necesidades de usuarios que se dedican a los temas de servicio. Bueno, entonces al final en la planificación de la identificación de peligros y evaluación de riesgo te va dando una serie de medidas, ¿no? Te va diciendo, oye, pues cuestiones que podrían funcionar y que deberías tener en cuenta, ¿no? Sobre los lugares de trabajo, pues igual, la norma aquí, pues como lo veis, habla de lugares de trabajo y luego habla de lugares de trabajo físicos de trabajo, el domicilio o incluso trabajar en el domicilio de otras personas o en múltiples ubicaciones, ¿no? En función de todo esto, pues te va dando como una serie de pautas, ¿no? Y siempre te va diciendo lo mismo, te lleva a lo mismo, como que la organización debería asegurarse, daros cuenta que yo me asegure de algo, estando las condiciones como están hoy en día, bastante complejo, que yo me asegure que un trabajador se suba al tejado y no se tire de cabeza, ¿cómo me voy a asegurar yo de eso? Pues imaginaros aquí, ¿no? Eh, te decía, pues eso, te dice mucho que la organización debe asegurar que los lugares de trabajo estén limpios y sean seguros de usar. Bueno, pero ¿hasta qué límite, no? Porque si os acordáis todo, pues la información era la que teníamos, la que nos contaban, ¿no? Y te habla mucho, dice que en los lugares de trabajo, pues empieza la norma a decirte generalidades como podéis entender, mucha limpieza profunda, desinfección, grifos, duchas, otras fuentes de agua, maximizar las cantidades de aire, los cambios de aire en las habitaciones. em, Habla mucho aquí, personaliza mucho también la norma aquí en temas de instalaciones sanitarias, habla mucho de equipos especializados, te habla aquí en la parte de lugares de trabajo mucho de reforzar las pruebas de los equipos contra incendios,
de medidas como podrían ser luego que se utilizan muchas veces en emergencias, como baterías, luces, alarmas. Bueno, pues te va recordando un poco lo que debería la organización ir teniendo en cuenta, ¿no? Añadiendo, ¿no? Como veis, muchas de las medidas son generales, pues las típicas que utilizamos en las organizaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero aquí, bueno, lo que te vienen a decir es que extremes o que extremaras las situaciones, ¿no? Incluso aquí, cuando habla de lugares de trabajo y te habla de trabajar desde casa, lo que te viene a decir que la organización debe permitir que los trabajadores trabajen desde su propia casa, siempre que sea posible, ¿vale? Te dice porque esta al final es una de las mejores maneras para gestionar el riesgo. ¿De acuerdo? La organización, pues te viene a decir que sigue teniendo las mismas responsabilidades si trabajas desde casa, ¿de acuerdo? Entonces al final te dice que te plantees cuestiones como, oye, ¿se puede trabajar desde casa? ¿La situación de su hogar es adecuada para trabajar desde casa? ¿Quieres volver a un lugar de trabajo físico? ¿Estás seguro de que puedes desplazarte de manera segura? Bueno, pues un poco las cuestiones que se han ido planteando las organizaciones para tratar de abordar el tema del COVID desde lo que es el trabajo. Incluso daros cuenta aquí, la norma en el apartado 443, pues habla aquí de trabajadores o trabajar en hogares ajenos, ¿eh? Y te dice que los trabajadores o trabajadores no deberían realizar trabajo, dice, en hogares de otras personas. ¿De acuerdo? Daros cuenta que al final puede ser una limpiadora o puede ser una persona que acompañe a una persona o un limpiador. ¿De acuerdo? Un poco te decía, oye, esto no se debería realizar. ¿De acuerdo? Y te da incluso pues situaciones que dice, algunas situaciones sí que se podrían dar a cabo, se podrían llevar. Dice, a no ser que tengas que proporcionar atención médico, a no ser que que tengas que remediar algún tipo de riesgo especial, ¿de acuerdo? Oye, pues yo que sé, a lo mejor algo de construcción, un electricista o algún tema de alguna instalación en tu casa, ¿no? Daros cuenta un poco cómo va tocando pues distintas situaciones que la organización de alguna manera viene o debería controlar, ¿no? Sobre el tema de roles, funciones y responsabilidades, el apartado 4.5, bueno, pues al final lo que te dice que cada uno tiene que asumir que al final debería, pues sobre todo, determinar qué trabajadores tienen más opciones de estar expuestos a COVID y a partir de aquí, pues te dice que debes apoyar a los trabajadores con funciones y responsabilidades específicas en el trabajo, ¿no? Y al final, pues lo que te dice que a tus funciones, pues se le suman otra serie de elementos, ¿no? Sobre el tema de 4.6, de actividades como tal, bueno, pues en general tampoco es que aporte mucho, sí que la del 4.7 de emergencia, como no podía ser de otra manera, en el tema del COVID, te dice, pues igual que te dice la 45.001, que la organización debe prepararse para emergencias posibles y evaluar y revisar los procesos, ¿de acuerdo? Y deberías considerar pues temas como al final emergencias que no son las típicas. La norma te dice que, oye, pues ten en cuenta emergencias que pueden surgir del contacto entre diferentes personas. Eh, incluso realmente te habla de planes de emergencias a nivel personal, ¿vale? Con personas que puedan tener necesidades especiales desde el punto de vista de la evacuación. Eh, también la norma viene a decirte, oiga, capacite a más gente para responder ante emergencia, ¿de acuerdo? Daros cuenta que aquí lo que se refiere es que, por ejemplo, la cuarentena pueda provocar, pues, por ejemplo, una escasez de trabajadores. Proporcionar pues, a la gente que ya está formado, pues si es necesario, algún tipo de equipo o formación específica en este ámbito de actuación, porque claro, el problema era que era un tema desconocido, ¿no? Imagínate a cualquiera en una fábrica, pues no sé, que tenían los servicios mínimos, que lo mismo esa persona sí que estaba dentro de los equipos de intervención, pero claro, ¿qué me estás contando, no? Esto es una cosa que no se sabía ni cómo actuar, ¿no? Entonces, lo que te viene a decir, oiga, pues usted forme, usted comunique, tenga a la gente con la última información, clarifique los procesos de cómo actuar, dar cuenta, pues, que yo creo que la norma sí, la norma es muy clara y, bueno, y deja muy claras las cosas, pero claro, el problema yo entiendo
y vosotros lo habéis vivido igual que lo ha vivido todo el mundo, porque como esto no es una cosa que sea únicamente de algunos que digan sí, otros no, pues que realmente el problema era el gran desconocimiento, ¿no? Entonces, al haber un gran desconocimiento, pues a veces desde el punto de vista de la prevención, pues nos hemos tenido que reinventar, ¿no? Acordaros aquella época, qué locura de webinar todos los días, ¿no? Si de equipos de protección, si del COVID, si de todo el día, ¿no? Entonces era un poco la gente buscando información, ¿no? Aquí el bloque 5, si os dais cuenta, habla de casos sospechosos o confirmados de COVID, gestión de la enfermedad en el lugar físico de trabajo o gestión de la enfermedad de trabajadores en el domicilio o entornos móviles, ¿no? Daros cuenta un poco cómo la norma pues también va recogiendo todo esto, ¿no? La organización pues debería que manejar procesos o tener algún tipo de procedimiento para manejar casos sospechosos. ¿Qué hago si en la empresa hay una persona que, o si hay una persona en el domicilio que está trabajando? Bueno, pues al final esto es lo que te pide, ¿no? Realmente la norma, que desde la alta dirección, bueno, pues que se ayude sobre todo a los trabajadores a tomar medidas inmediatas para su aislamiento o para cualquier persona que pueda tener síntomas del COVID, ¿no? O si es necesario que se ponga en cuarentena y sobre todo daros cuenta que la norma habla mucho también de el comprender la situación, ¿no? Y realmente comprender los procesos que están establecidos a nivel de administración y a nivel de sociedad y a nivel de empresa, ¿no? Aquí de igual manera, pues si lo vais viendo, pues la norma va hablando incluso de temas de pruebas, rastreo, de contactos, temas relacionados con la cuarentena. Habla, que también esto sí que un poco lo voy a comentar, porque también es un poco en línea con la 45.003, pero daros cuenta que aquí realmente la norma incluye un bloque muy potente, que es el de la salud y el bienestar psicosocial, ¿no? Daros cuenta que una cosa es que la norma tuviera o que la empresa tuviera establecido algún protocolo, acordaros de la 45.003 y de los riesgos relacionados con los riesgos psicosociales, pero claro, si a esto le sumas la pandemia, pues esto es como un disparate, ¿no? Entonces, claro, la norma lo que te dice es que con el COVID, pues la salud y el bienestar pueden verse afectados o incrementados, ¿no? Por la incertidumbre, por la carga de trabajo, las horas de trabajo, los horarios, horas impredecibles, temas tan, bueno, tan hablados aquí en clase como puede ser los temas de la ambigüedad del rol, nuevos roles, nuevas situaciones, falta de control, falta de apoyo social, el impacto que puede tener incluso temas relacionados con el tema del aislamiento, ¿no? Aislamiento prolongado. El tema también, otro tema que entiendo la gente nos habrá preocupado mucho, es todo el tema de la inseguridad laboral, temas de pérdida de empleo, temas económicos, dificultad para conciliar la vida laboral y la vida familiar, y luego cada uno pues tiene sus propias circunstancias, ¿no? Claro, aquí pues que la norma te da pautas, ¿no? Te dice, oye, la empresa debería promover qué? Debería promover una cultura de la confianza, del cuidado, permitir reuniones confidenciales remotas, mantener reuniones con equipos de trabajadores, horarios de trabajo flexibles y tiempo libre, ¿de acuerdo? Un poco aquí, bueno, se ha ido haciendo lo que se ha podido, ¿no? Aquí también por la organización, una de las cosas que recomendaba mucho aquí, este apartado de riesgos psicosociales, es el tema de la información, de dar información precisa y clara sobre la situación, sobre todo de la organización y de cualquier cambio que haya, ¿no? Y luego, pues también la posibilidad de ofrecer cualquier tipo de ayuda adicional, ¿de acuerdo? Entonces, pensar un poco que la norma, bueno, pues va dando muchísimas pautas sobre este ámbito, ¿no? Sobre el tema trata incluso el tema de la inclusividad, ¿de acuerdo? Y habla que la organización debería tener en cuenta, pues, el impacto de la situación en los diferentes grupos de trabajo y otras partes interesadas, ¿de acuerdo? Eh, habla de recursos, ¿vale? Sobre todo la determinación de los recursos para tomar y llevar a cabo las medidas.
Y luego, pues, la parte de que os decía anteriormente de la comunicación, ¿no? La norma trata repetidas ocasiones el tema de la comunicación desde el punto de vista de lo que es la información y sobre todo tener claro cuáles son los compromisos de la propia organización hacia este tipo de riesgos y hacia los puestos de trabajo y los trabajadores, ¿vale? Sobre las medidas que se están llevando a cabo, sobre las formas de trabajo, que muchas veces había un desconocimiento, ¿de acuerdo? Comunicación sobre todo de qué se espera de la gente, ¿vale? Cómo informar o cómo puede informar un trabajador de cualquier tipo de una inquietud que se tenga, bueno, y sobre todo una información regular entre la alta dirección y los trabajadores, ¿no? Que un poco al final la comunicación tiene que ver mucho con la confianza, ¿no? Y luego daros cuenta que también en el bloque 10, pues ya la norma habla de todo lo que tiene que ver con el tema de la higiene, ¿no? Con mantener limpios los lugares de trabajo y reducir sobre todo la transmisión del COVID y de las superficies contaminadas y permitir sobre todo una buena higiene durante las horas de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, daros cuenta que aquí la norma también habla mucho del esfuerzo de la organización porque todo el mundo sea consciente de la importancia de determinadas actuaciones muy básicas, ¿no? Como puede ser desde el lavado de manos, ¿no? ¿De acuerdo? Yo pues muchas veces, pues sí que es verdad que si del COVID ha quedado también la necesidad de la limpieza en diferentes lugares que antes íbamos y veíamos que, no sé, ibas a un restaurante o ibas a un sitio, te pedías algo y no limpiabas nunca nada, bueno, pues yo entiendo que aquí también un poco se ha generado también una concienciación mayor, ¿no? Eh, y aquí, pues la norma sí que te da, por lo que te digo, te va dando ejemplos de la importancia de lavarse las manos, de utilizar el jabón, del tema de desinfectarse, incluso aquí la norma pues te habla ya un poco de los productos que deberías utilizar con determinados porcentajes de determinados productos eh, y hablar, pues eso, realmente de establecer protocolos para que realmente haya lugares de trabajo que realmente estén higienizados, ¿no? Limpieza, desinfección, el tema de la gestión de los desechos, la promoción de buenas prácticas, el uso seguro de inodoros, incluso llega a hablar la norma. Entonces, al final, si os vais dando cuenta, es como una norma que da muchos elementos, muchos ejemplos de cosas que se pueden tener en cuenta, ¿no? Que se deberían tener en cuenta. Te habla aquí en esta parte del tema de la higiene, pues por ejemplo, te dice que la organización debería restringir las entradas no esenciales, incluidas las personas o las entregas personales de la gente que te puede traer un paquete a casa, limpiar y desinfectar los materiales, cualquier tipo de equipo y objeto, los puntos de contactos, bueno, pues cosas que ya todos sabemos, ¿no? Bueno, pues la norma también aparece como una herramienta, una guía de ayuda elaborada por diferentes profesionales de diferentes ámbitos para realmente dar respuesta a lo que fue el tema del COVID. También incluye un capítulo concreto de los equipos de protección, ¿vale? Daros cuenta aquí eh, lo que teníamos encima, ¿no? En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, pues como ya lo pudisteis ver, en la tele llamaban a cualquier tipo de experto para hablar de equipos de protección, o cualquiera hablaba aquí de COVID, pero nunca llamaban a nadie de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, daros cuenta un poco aquí que yo, por ejemplo, un poco, y mira que llevo tiempo en el campo de prevención, lo que llegué a la conclusión es que después de aquí, para los que estéis en España, de 25 años de ley, la gente no sabía si EPI era el de EPI Bla o de qué estábamos hablando, ¿no? Que un poco es un poco triste, ¿no? Decir, oye, después de 20 años aquí dando charlas de lo más básico, la gente, madre mía, ¿no? El desconocimiento que hay, ¿no? La cruda realidad de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Aquí la norma, bueno, pues sí que te da muchísima información, ¿de acuerdo? Sobre equipos de protección. Aquí sí que es verdad que no te dice si debes utilizar un equipo de unas características u otras. Lo que sí te da es, pues, generalidades de que establezcas pautas para el uso de los equipos, cuándo los debes usar, eh, que sean adecuados, ¿de acuerdo? Que te asegures que realmente los equipos se colocan de manera adecuada por parte de los trabajadores, de la formación, de instruir a los trabajadores, eh, facilitar, pues como no podía ser de otra manera, los equipos de protección, ahora con mayor repetitividad y con un mayor número de cambios de los equipos de protección.
que se apoya a los trabajadores, ¿vale? Eh, al utilizar los equipos de protección y sobre todo también el tema de los consejos, ¿no? Un poco sobre este tipo de pautas para que la gente le pueda dar la importancia que merecían, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues como veis, sí que es verdad que el documento es un documento muy bueno técnicamente, con muchísimos ejemplos, con muchísimas pautas, que unas pueden servir para gente que esté en contacto, pues, más con el ámbito biológico, como vamos a ver la semana siguiente, o con determinados tipos de riesgos, pero realmente yo entiendo que es un documento, pues es lo que os decía, ¿no? Bastante completo y que se puede recoger pues todavía muchísima información. Sobre la parte del control operacional, como podéis entender, pues realmente aquí es donde la norma se desarrolla más, ¿no? Y aquí, pues, sobre todo habla de temas del control, ¿vale? Medidas de control para permitir el trabajo desde casa, en un lugar físico, en otras empresas. Entonces aquí, bueno, pues sí quedan bastantes elementos para que se controlen este tipo de riesgos, ¿no? Incluso si os dais cuenta, aquí diferencia la norma y habla de temas. El primer regreso al lugar de trabajo, ¿vale? Te dice, empieza la norma a hablarte aquí. La organización debería desarrollar un proceso para comunicar los cambios en el lugar de trabajo, ¿vale? Y que todo el mundo lo tenga claro. Eh, asegurarse que todo el mundo que vuelva al trabajo reciba las instrucciones completas a su llegada. Comunicarle los nuevos peligros y riesgos que puedan surgir si hay un número reducido de trabajadores o amplio de trabajadores. Limitar los números de trabajadores. Eh, todo así, ¿no? Te empieza a hablar de la entrada y salida del lugar de trabajo. Oye, pues si hay entradas y salidas del lugar de trabajo, la organización debería escalonar la salida, proporcionar puntos de entrada, proporcionar estacionamientos, ¿no? Como veis un poco, bueno, pues son medidas que podríamos aplicar en otros ámbitos de actuación hoy en el día a día de la prevención de riesgos laborales. También te habla de desplazamientos y entre lugares de trabajo. Reducir los movimientos, habilitar controles, eliminar los controles, instalar barreras, equipos, bueno, pues todo lo que tiene que ver, ya deciros, con los principios de la acción preventiva, ¿no? Habla mucho también de las zonas de trabajo y estaciones de trabajo, pues habla mucho de revisión, eh, medidas como que los trabajadores unos no estén al lado de otro. Entonces, al final, si os dais cuenta, pues va desarrollando pues pautas generales, pues desde lo que os decía anteriormente, desde desplazamientos hasta el uso de áreas comunes, ¿no? Aquí pues siempre es repetitivo, ¿no? Limpieza y desinfección, limitar el número de personas, número de tiempo, distanciamiento físico y luego incluso la norma, pues daros cuenta que entra en temas como podría ser, ahí lo veis en el apartado 12.6.2, en temas de aseos incluso, ¿no? Bueno, daros cuenta que aquí pues habla de un incremento de la limpieza, de señalizaciones, del número de cubículos, de temas que tengan que ver con incluso las colas en los inodoros, que se utilicen un único conjunto designado para, no sé, decía la norma, para personal propio, personal externo, proporcionar toallas de papel y que haya un número mínimo que se mantenga un stock adecuado. Bueno, pues incluso pues daros cuenta, va dando pautas sobre las reuniones y visitas en los lugares de trabajo por personal externo, trabajar con público, recomendaciones también para el viaje relacionados con el trabajo, para también incluso llega a hablar del tema de las entregas, ¿vale? Ya sean paquetes o cartas, pues igual minimizar los contactos con el personal que entrega, orientación, revisar los puntos de recogida, designar personas únicamente para individuales para este tipo de cuestiones. Bueno, pues al final es un poco misma línea, ¿no? Sobre la evaluación del desempeño que veíamos el otro día también, pues al final la organización dice que debería ir evaluando, pues sobre todo la eficacia de las medidas que está tomando, ¿no? Cómo se están realizando los trabajos, cómo se están aplicando los protocolos, por supuesto la tasa de infecciones, ¿no? La propia organización. Bueno, entonces, al final, bueno, pues es un poco ir evaluando y revisando, oye, pues lo que he planificado, si realmente está siendo eficaz o no está siendo eficaz, ¿de acuerdo? Aquí incluso te habla cuando empieza a hablar la norma de lo que es luego en el apartado
de la revisión por la dirección, ¿de acuerdo? No te dice que hagas una revisión por la dirección nueva, sino que la alta dirección pues debería ir evaluando un poco los resultados de lo que vamos obteniendo, ¿no? De las medidas, ¿no? Y aquí igual, la norma empieza otra vez y vuelve a hacer hincapié en el tema de la información. Es decir, oye, informa a las partes interesadas de cómo está evolucionando el tema de la gestión del COVID en tu propia organización. ¿De acuerdo? Y luego finaliza con la mejora, ¿no? Y aquí se centra, pues si antes veíamos la parte de riesgo, pues te habla sobre todo de las oportunidades para mejorar la gestión de los riesgos relacionados con el COVID, ¿de acuerdo? Entonces al final, pues igual te dice, oye, estás evaluando, tienes resultados, tratas de mejorarlo, no los resuelves o no tienes resultados, pues a partir de aquí, bueno, pues toma otro tipo de medidas, ¿de acuerdo? Entonces, si os dais cuenta, pues yo entiendo también que es una norma que desde el punto de vista técnico es muy buena, ¿de acuerdo? Que se centra en un aspecto concreto, que es el tema del COVID, que no sigue a rajatabla lo que sería los bloques que vosotros conocéis de la 45001, del contexto, el liderazgo, la planificación, el apoyo, va cogiendo algunos apartados y los va desarrollando porque son apartados que al final son los que tienen más influencia en el control de los riesgos, ¿no? Entonces, yo siempre os digo lo mismo, oye, el sistema es este, el sistema lo que te dice aquí, identifica bien los peligros. Habrá peligro en los puestos de trabajo que todavía no conozcamos. Bueno, la norma, en el momento que aparezca un nuevo peligro, te dice, oye, identifica los peligros. Si es que antes no existían, bueno, ahora existe, ¿no? Gestión del cambio, identifica, mételo en la evaluación y a partir de aquí, pues siempre es lo mismo, el PDCA. Y esta es la filosofía de la norma, ¿no? Entonces, al final, acordaros también lo que os decía, que si bien la 45001 ya no es una norma que pide un manual del sistema de gestión, sí que habla mucho de los procesos, ¿no? Entonces, como habla mucho de los procesos, lo que tenéis que entender es que la norma al final se va adaptando y se va modulando. Yo siempre digo que es como un acordeón, ¿no? En función de lo que haya, me muevo para un lado o me muevo para el otro. Acordaros del dibujillo ese que os pongo del reloj siempre, que veis que al final, de alguna manera, el sistema tiene que ayudar a la empresa. Sí, sí, si tú llegó el COVID y te olvidaste del sistema, pues entonces es que el sistema que tenías a ti no te valía para nada. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿hay nueva normativa? Oye, aquí la norma habla aquí de nuevos requisitos legales. ¿Cambia el contexto? Bueno, que sí que cambió, madre mía. Bueno, pues ahora lo mismo hay que mostrar más liderazgo, más participación de la gente, otros peligros, ¿qué hacemos con los peligros? ¿Los meto en la evaluación? ¿No los meto? ¿Los pongo a puertos? ¿Cómo los controlo? ¿Qué recursos destino? Bueno, y voy midiendo, era lo mismo, claro. Lo que pasa es que la situación eh, ha sido una situación tan fuerte y, entre comillas, tan rápida que muchas veces no ha dado tiempo ni a plantearte nada, ¿no? Y sobre todo, al ser una cosa tan nueva o tan novedosa que nadie tenía ni idea, pues ya habéis visto un poco cuál ha sido el resultado, ¿no? Pero daros cuenta un poco a aquellas organizaciones que entiendo que aquí, de algunos de los que estáis, sí que vuestras organizaciones llevaban actividades esenciales y que la gente tenía que ir en muchas ocasiones a trabajar sí o sí, bueno, pues tú cómo gestionabas todo esto, ¿no? Entonces al final, oye, pero si tú siempre estabas en la fábrica, ¿no? Tú siempre estabas en las instalaciones, tú siempre estabas a pie de obra, ¿no? Ahora lo difícil que es implementar algo de lo que lo primero es un desconocimiento, que luego no había, pues, desde equipos de protección a formación, gente formada en estos aspectos, que no se sabía cómo actuar, que hoy te decían blanco y mañana era negro. Bueno, pero desde la organización también se han ido haciendo cosas, ¿no? Sobre todo aquí, pensar un poco los que estáis en servicios de prevención propio, que muchos conozco, daros cuenta un poco cuando el día a día, ¿no? Era una locura, ¿no? Incluso los retos que han quedado del tema del COVID, con todos los temas que tienen que ver ahora con los temas psicosociales o los temas de salud mental, los temas que han llegado para quedarse, ¿no? Como temas del trabajo, teletrabajo, cuestiones, bueno, que sabíamos que andaban por ahí, pero claro, tampoco habían aparecido tan rápido. ¿De acuerdo? Bueno, sobre la 45005 ya os digo que tampoco el que quiera luego pues un poco leerse más a fondo la norma, pues la vais a tener para que la veáis, pero hoy en día pues al final pues es un documento que ya se utilizó, ¿no? Bueno, hasta aquí la sesión de hoy, ¿vale? El próximo día veremos también esta norma que está en desarrollo, la 45006, que vais a ver que tiene que ver bastante
Con lo anterior, es igual que al final los riesgos psicosociales, igual que si hubiera una norma solo de riesgos relacionados con seguridad. Pensar que en lo que profundiza es en los riesgos específicos de esa temática, ¿de acuerdo? Pero luego va siguiendo siempre el mismo recorrido, ¿de acuerdo? Bueno, dudas y preguntas que tengáis en relación a lo que hemos visto. Ali, Alicia, Andrés, abrid el micro, el que quiera, ¿eh? Cristina, Benito, Daniel, ¿conocíais la norma? ¿La habíais trabajado? ¿Os sonaba? Juliana, Leire, Marianela, Santal, Virginia, ¿la conocíais? A ver, Alicia, que ha abierto el micro. No, eso no, solo para decir que no tenía nada que comentar, pero muchas gracias. Sí, ¿La perdón. conocías la norma? Sí, ¿Habías trabajado con ella? un poquito nada más, pero bueno, pues todo ayuda, viene bien. Ya, al final es eso, ¿no? Que muchas veces hay, bueno, en esta época hubo muchísima información, ¿no? Información y desinformación, ¿no? Entonces yo entiendo que como fue algo que nos pilló a todos de golpe, bueno, pues estábamos bastante perdidos, ¿no? Sí, Entonces y el sí, no, cambio continuo que no había, que era el hace cambio minutos. era, uf, no sé, yo lo veo como la película esta del Will Smith, ¿no? ¿Cómo se Mm. llama esta? Que además la he visto hace poco, esta que está por ahí en una ciudad que solo está él y no voy a decir que sea lo del COVID, pero da esa sensación, ¿no? Sí. Entonces, claro, algo surrealista, ¿de acuerdo? Es lo que pasó. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias. Nos vemos por aquí el próximo día, ¿de acuerdo? Acordaros que la semana que viene terminamos, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por venir y a los que lo veis grabado, pues también muchísimas gracias, ¿vale? Venga, hasta el próximo día.